Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy os voy a hablar de Nínive. Es algo, a mí la biblioteca de Nínive me fascina. He hablado también de los leones, de la caza de león de Asurbanipal. A mí Asurbanipal me recuerda un poco eh, Baltasar Castiglione, ora la pluma, ora la espada, nada más que nuestro Baltasar Castiglione del Renacimiento era como la suma de la ética y praxis, opuesta y complementaria, ¿no? Pero no es el caso de nuestro Asurbanipal, que era un poquito bruto. ¿Por qué? Pero quizás también os tengo que decir una cosa, esto esté llevado, este filtro quizás esté condicionado por la mirada de los judíos, porque él hace prisionero, él llega, hicieron una exposición en Londres, me parece que era el British Museum, creo que era en el British, yo soy Asurbanipal, eh, el rey del mundo, el rey de Siria, el rey del mundo conocido entonces, porque para ellos era como los romanos, también los bárbaros, el resto de gente no era nada, porque vivían por debajo de, digamos, del desarrollo que tenían ellos. Y entonces, el descubrimiento de la biblioteca de Asurbanipal y el descubrimiento de Nínive se hizo a mitad del siglo XIX. Entonces, tenía varios textos para hablaros, pero me he centrado un poco en dos personas que de alguna forma la historia ha oscurecido, porque el descubrimiento de Nínive es como una concatenación de diferentes personas, ¿no? De uno que empieza a hacer una cosa, muere, otro que lo continúa, tal, otro que tal, pero hay dos personas en concreto que tienen muchísimo que ver con todo lo que es esta biblioteca de Surbanipal, que ha sido el descubrimiento más excepcional, porque ha sido también como una visión de lo que ha sido el mundo de la antigüedad, que todo eran hipótesis, 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 pero al ver, yo qué sé, no sé lo que había, 70.000 tablillas, una cosa así, una burrada. Los ingleses se llevaron 4.000 o 6.000, ¿cómo no? A, al museo, al British Museum. Bueno, y eso nos ha dado una percepción de lo que era la vida entonces. Asurbanipal era un rey muy culto que consiguió reunir una biblioteca grande, birló como no, y justificando con cosas raritas, con siempre que se hacen esas cosas, pues se justifican así a diferentes familias que tenían bibliotecas grandes. Él era muy aficionado a las matemáticas, era terriblemente culto y además eso se nota en la sensibilidad, en cómo fomenta el que se hagan en bajo relieve, etcétera. Y él también, en esos bajo relieves, pues presume de ser un hombretón que da muerte a los leones, etcétera, que es un rey cazador, para que todo el mundo se asombre y diga, este hombre no solamente tiene poder, sino que encima es inteligente, es un erudito, lo era, lo era, pero es también un fortachón. Ya sabéis, mira, en esta zona ellos son coetáneos, ellos son asirios, entonces son coetáneos, son contemporáneos de los egipcios, a los cuales les conquistan cosas. Los egipcios estaban siempre cardíacos porque tenían siempre en la frontera de esta gente, porque esta gente ensancha fronteras, tiene un imperio gigantesco, quizás el más grande. He de deciros que la zona estaba el valle entre el Tigre y el Éufrates, que es lo que Mesopotamia, lo que os he dicho, que en cada época es una cultura, es la cuna de la humanidad sumer, como os conté el otro día, pero hay ciudades-estado. Entonces, que predomine una o que predomine otra, supone que predomine un rey o que predomine otro, que tenga unos criterios o tenga otro, ¿no? Pero en el caso de Asurbanipal, bueno, pues simplemente es excepcional y lo que reúne allí, pues es increíble. Pero lo más increíble, de lo más increíble, es el canto épico de, no me acuerdo cómo se llama. Ay, bueno, pues que se descubre en esta época y se traduce. Entonces, claro, aquí hay un Gilgamesh, que estoy espesa, que decimos aquí en Andalucía, Gilgamesh. El Gilgamesh se descubre que está la historia de Noé. Ahora lo contaré. George Smith es un traductor que ni ha ido a la universidad ni nada, simplemente es un genio. Traduce el Gilgamesh de la escritura cuneiforme, que tenía más de 1.000. Porque es que había ideogramas, o sea, dentro de la escritura cuneiforme había sílabas, había letras, había ideogramas, en fin, era bastante complicado. Fijaros que nosotros tenemos cuatro cosas y la gente se equivoca en la G, la J, la B, la V, la H, etcétera. Mirad lo que son mil símbolos. Y bueno, pero este era un genio, era un chico modesto, de familia humilde, no
no hambriento ni pobre, pero escaso. Él está trabajando desde los 14 años, entonces tiene fascinación por lo que ve en el British Museum. Entonces, cuando tiene que comerse, él está trabajando con 14 años en una imprenta. Se llama George Smith. Es que yo me acuerdo de John Smith, las zapatillas que utilizaba cuando era adolescente. Entonces, está en una imprenta y el ratito que tiene para comer se va con el sándwich o lo que sea al Museo Británico, que al final lo acaban contratando, yo creo que ya por pesado. Y aprende por su cuenta el alfabeto cuneiforme, ¿no? Jamás va a la universidad, era un genio. Y bueno, y entonces él traduce el Gilgamesh y se lo lee a una sociedad de estas que había de arqueología religiosa, algo así, estamos en la época victoriana, ¿eh? O sea, hay ricos y pobres, los que son pobres de solemnidad. Y entonces allí lee la traducción de las 11 tablillas del Gilgamesh, que le faltan tablillas, que están hechas por diferentes manos, pero que es una escritura parecida a lo del Cid, es una epopeya de un canto de gesta, ¿no? Sobre un individuo que vivió, y entonces lo que hacen estos cantos de gesta, esta epopeya, es aumentarle, o sea, darle bombo, que decimos en español. Bueno, el caso es que era muy bonita, muy poética, pero había un problemita. Cuando se leyó en Inglaterra fue un escándalo porque esta traducción por este chico tan joven y tan inteligente, porque se narra la historia de Noé 1000 años antes de que se escriba en la Biblia hebrea. Creo que se contaba montones de veces que los apirus, que eran los pastores de Irak, del creciente fértil, que era la gente muy modesta, digamos, cohesionaban en torno a la palabra. Y bueno, lo que hicieron fue pues birlar de todos lados, de los parsis, de los sumerios, de los acadios. O sea, la historia de Moisés y la historia de Sargón. La historia de Noé está 1000 años antes que se escriba la Biblia hebrea, está ya escrita. Y entonces, claro, eso fue como, no sé, una brecha dentro del bloque de creencias dogmático victoriano, ¿no? El que la Biblia, esta historia, podía ser asiria, que no hebrea. Y encima, 15 años después, viene Darwin con el principio del origen de las especies y ya apaga y vámonos, ¿para qué queremos más? Bueno, proliferaban en esta época ese tipo de sociedades de amigos de no sé qué y tal, que eran un estímulo para que la gente se reuniera y discutiera, presentaran avances, conocimientos, etcétera. Una forma de aprendizaje también, de autoaprendizaje. Bueno, eran muy elitistas. Voy a ver si lo cuento. ¿Qué más puedo deciros? Pues que ahora lo voy a contar entero. En 1872, en un cuarto trasero, toda esta información, bueno, toda no, parte de esta información está tomada de la BBC, que me ha encantado, pero también he estado leyendo National Geographic, he estado leyendo blogs de por ahí, de historiadores, etcétera. Pero cosas que voy a contar ahora, esta historia de gente que ha sido borrada totalmente del mapa, porque es que, de verdad, unos cargan la lara y otros tienen la fama, y es verdad, bueno, en 1872, en un cuarto trastero del British Museum, estaba George Smith, que pasa un día en noviembre agachado traduciendo las tablillas de arcilla. Las tablillas de arcilla que son muy delicadas porque, aunque dentro de lo que es la arena, de ese clima árido, se mantiene muy bien, el momento que las sacas al aire se deshacen rápido, hay que traducirlas a velocidad. Bueno, me imagino que les darán algún tratamiento con alguna resina para que no se descompongan. En ese sentido hay muchísimos avances. No tengo ni idea, me lo estoy inventando, pero es lo que yo haría. Darle alguna resina transparente para que no se descompusiera. Eso pasa también con barcos. Yo lo he visto en mi provincia, con barcos que descubren que están sumergidos en la orilla, barcos antiquísimos, entonces dicen de sacarlo y dicen los arqueólogos, no lo saques porque de la reacción química, o sea, llevan a lo mejor 1000 y pico años, no sé cuánto, y sin embargo de la reacción con el aire y tal, se van a desintegrar en poco y al final, ¡pum!, lo dejan ahí. Y entonces viene gente en verano, que vienen buceadores, me estoy refiriendo a San José y la isleta del Moro. Viene gente en verano y dice, es que hay un barco antiguo allí, sí, todo, sí, hombre, sí, que han dicho que no lo saquemos, que no lo toquemos. Y ahí está. Bueno, es que es muy normal en el Mediterráneo que como los barcos es un mar más tranquilo que el Océano Atlántico o el Índico, yo creo que es una charca, que ya no le queda nada, pero bueno, se costeaba mucho con el norte de África, el sur de Europa, los países meridionales, Italia, Grecia, etcétera, ¿no? Y costeaban, pero claro, de vez en cuando hay tormenta, había tal, y se hundían. Y esos son productos y casi todos suelen ser
mi padre pescaba, tenía un botecito, o sea, no tenía un barcazo, y cada 2 por 3, pues teníamos ánforas. Mi madre decía, no traigan más, por Dios, ánforas que eran preciosas porque estaban llenas de 50.000 conchas y tal, nada más que era un trozo de ánfora, nada más que verla, era una preciosidad, y eran ánforas fenicias, ánforas griegas, todo el Mediterráneo está así, de bote en bote. Y ahora lo que hacen los viticultores es que ponen vinos en el fondo, porque no sé, que por lo visto se curan muy bien y los resultados son espléndidos, no lo sé. Lo hacen en Cataluña, yo me he quedado sorprendida porque tienen muy buenos resultados. Eh, Así que si buceáis por esa zona, ya sabéis, os podéis encontrar botellas de vino. Bueno, esto, a ver si me concentro, que estamos en Nínive. No me acuerdo qué ciudad estuve yo de la India, sí me acuerdo, pero no me acuerdo el nombre, donde estuvieron los Beatles, donde hay enterramientos, los Cats, que me dijeron, esta ciudad es contemporánea de Nínive. Y pensé yo por la pinta que tiene la ciudad, digo yo, sí puede ser, sí, por la pinta que tiene esta ciudad, es cualquier cosa menos actual, antiquísima. ¿Dónde se hacen los enterramientos? Ay, no me acuerdo. Bueno, ya lo contaré, es que lo tengo en la punta de la lengua. ¿Bajarán? No. Bueno, no me acuerdo, estuvieron los Beatles mucho tiempo allí. Bueno, mucho tiempo, estuvieron allí de meditación. Bueno, vamos a ver, centrémonos. Las tablillas es uno de los miles de fragmentos que están traduciendo, que se han encontrado en unas excavaciones recientes en la biblioteca de Gilgamesh. Ya sabéis que, por ejemplo, estuve contando el otro día la ciudad de Sargón, que su hijo Sennacherib pone la ciudad Nínive, y a partir de ahí hay toda una serie digamos, de reyes que van a vivir allí y la van a engrandecer. Nínive es famosa por sus jardines colgantes, por su arquitectura excepcional, refinadísima. Y después la Biblia aparece en montones de sitios Nínive, pero siempre, o sea, aparece el poeta Jonás, el predicador, que está diciendo, os van a destruir, Dios Jehová es el único que os va a destruir. Y esa donde está enterrado no se tocó, pero después llegó el Estado Islámico y se cargó donde está enterrado. ¿Cómo no? Debajo hay porque la gente en ese sentido es muy respetuosa, hay un palacete también, y entonces lo que han hecho ha sido rapiñar. Preferible no hablar de eso. Bueno, voy a seguir. Vamos a ver, ¿por dónde vamos? Que se hacen excavaciones, bueno, que excavaciones recientes en el norte de Irak. Bueno, también quiero decir una observación. La escritura cuneiforme se ha escrito durante 3.000 y pico años, creo que 3.500 años. La biblioteca de Surbanipal es del 4, o sea, no, la biblioteca no, la escritura es del 3.100, la cuneiforme. O sea, 4 milenios antes del nacimiento de Cristo. Entonces, tiene más tiempo que la nuestra. Es dificilísima. Lo que pasa es que se fue haciendo más abstracta con el paso del tiempo. Bueno, esta escritura fue usada durante muchísimo tiempo en la antigua Mesopotamia, la escritura cuneiforme. Simboliza, me parece que el Gilgamesh está en acadio, porque os dije que el sumerio era más culto, pero que se escribía más en acadio. Al final, acadio los acadios como que absorben a la Sumer. Bueno, algunas de las tabletas hablan de las actividades cotidianas, o sea, las tabletas, eso lo he visto yo también en Estambul, hablan de cosas cotidianas, yo qué sé, de contabilidad, de administradores, la rueda de una carroza que se ha roto, el cargamento de vino que se retrasa y no llega, yo qué sé, los precios del cedro, el cedro de, uy, ¿cómo se llama? Es famosa, el cedro de Líbano. Bueno, ellos comerciaban muchísimo, los asirios. Los asirios después se convirtieron al cristianismo, y ellos son los que tienen, que después los han matado los del Estado Islámico. Ellos tienen la lengua siríaca, que es una lengua muy antigua, ¿eh? Sus cristianos se convirtieron al cristianismo en el siglo IV, en el año 300, iba a decir 1000, en el año 300 después de Cristo. Y bueno, uno de los protagonistas es siríaco, o sea, es descendiente, porque ellos van a ser también mucho tiempo esa zona, en época más moderna, Imperio Otomano. Bueno, hay otras de las tablillas registraban los triunfos de los ejércitos del rey asirio, porque estaban los cronistas o los presagios de los sacerdotes, que lo hacían por las entrañas de los borregos sacrificados. Casi siempre lo solían hacer en el hígado, porque decían que el hígado te daba el futuro. Qué chungo, ¿no? Como tenga el hígado mal, qué poco futuro. Bueno, pero la tableta de Smith, el chico joven que está en el British Museum, cuenta
una historia que es la de Gilgamesh, una historia sobre un mundo desaparecido. La cuenta 2500 años después, a mitad del siglo XIX. Bueno, cuenta la historia de un mundo ahogado por un diluvio, un hombre que construye un arca, un bote, una paloma liberada para buscar tierra firme. ¿Os suena? No es. Bueno, Smith lo que hace es dar cuenta de que se está viendo una versión del Arca de Noé 1000 años antes de que se escriba en la Biblia hebrea. Pero el libro no es el Génesis. Bueno, Gilgamesh es un poema épico que había sido escrito por primera vez en arcilla húmeda alrededor del 1800 a.C., como os he dicho antes, 1000 años antes de que se escriba, de que se redacte la Biblia hebrea. La Biblia judía y el Antiguo Testamento nuestro cristiano. Bueno, incluso la galletita, a mí me parecen galletas, las tabletitas, que data de algún momento del siglo VII a.C., era mucho más antigua que el más viejo manuscrito del Génesis. Un mes más tarde, Smith lee todo esto, como os he contado, toda esta traducción en la Sociedad para la Arqueología Bíblica de Londres, y allí provoca un shock. El primer ministro William Gladstone está entre los presentes. Es la primera vez que una audiencia... Todo esto está financiado por el British Museum. Es la primera vez, están totalmente fascinados con los descubrimientos que hay ahí. Es la primera vez que una audiencia escucha la epopeya de Gilgamesh en más de 2000 años. El Gilgamesh es de los escritos mundiales de los más importantes. Creo que os voy a hablar un día de ellos. Y lo que Smith lee causa impacto, sensación, como os he dicho, y a algunos les causa una gran satisfacción piadosa, pues en su... veréis las opiniones. En su criterio, eso corrobora que es verdad, que es la esencia de la Biblia. A otros les parece más problemática. Como dijo el diario New York Times, al día siguiente del artículo, la primera página dice el New York Times: la tableta del diluvio o la tablilla 11 expone varias tradiciones del diluvio, aparte del de la Biblia, que puede ser legendaria como las demás. Bueno, después de 15 años se lee El origen de las especies de Darwin y provoca otro shock. Después de la epopeya de Gilgamesh, es otra grieta en el edificio cristiano victoriano, que es un conglomerado muy cohesionado. La historia de cómo la tablilla es muy conservador. Estamos hablando de la época del Imperio inglés, el Imperio británico, que es dueño y señor de medio mundo. La tablilla de cómo la tablilla emerge del norte de Irak. Todo esto es una historia como, yo que sé, En busca del arca perdida. Esto procede de un lugar llamado Koyunjik, que es uno de los sitios arqueológicos que ahora está el Estado Islámico explorando en busca de ver qué le pone dinamita y qué destroza. No ahora, sino ya lo han hecho. Antigüedad de Asiria. A ver qué pillan. A ver si encuentran oro que pueden venderlo, etcétera. Porque ellos se financian con estas chapuzas. Bueno, es una historia que es contada por el profesor David M. Roach de la Columbia University. Dice: el libro enterrado, la pérdida y redescubrimiento de la gran epopeya del Gilgamesh. Es un escrito que tiene. Bueno, Koyumuk está ubicada directamente al frente de la ciudad de Mosul. Mira, la ciudad de Mosul, Nínive tenía 15 puertas. Una de las puertas la coge el Estado Islámico con un martillo neumático, y entonces los toros salados que hay en la puerta, que eran protectores de los espíritus que vivían dentro de la ciudad, los destrozan por un alarde de poder. Bueno, me parece que llegaron a vivir 100.000 personas en esa ciudad, pero hay un problema, como todas las culturas antiguas, y es que parte de esa construcción mucha gente ha construido encima. O sea, parte de la ciudad está sobre la ciudad vieja. Yo creo que en todos sitios pasa lo mismo. Bueno, esto está sobre la zona de Mosul, en la ribera entre el Tigre y el Éufrates. Hace 2700 años era parte de Nínive, o sea, Mosul, la última capital de los asirios. En su apogeo fue un imperio poderosísimo que se extendía desde la costa del Golfo Pérsico hasta las montañas de Anatolia y las llanuras fluviales de Egipto, aunque los egipcios entre asirios y egipcios se mataban, y aunque resulte curioso, los asirios eran mejor ejército que los egipcios. Lo que pasa,
A los egipcios se les han sacado muchos adelantos que provienen de los asirios o provienen del reino de Ita. Así lo digo. Bueno, durante un periodo de unos 300 años más o menos, entre el 900 y el 600 a.C., en la civilización, como os he dicho, depende. Hay unas épocas que son ciudades-estado, predomina esta, predomina la otra. Dentro de lo que es el valle de Mesopotamia, entre el Tigre y el Éufrates, entre ríos mesopótamos, en griego es entre ríos. Bueno, es una de las zonas más avanzadas que se había visto. Es una superpotencia tecnológica construida con las riquezas de sus mercaderes y la crueldad de sus militares, de sus ejércitos. Eso, nuestro rey que os he contado, el de la biblioteca, se pasaba a 3 pueblos, torturando, porque además todo esto hace que los artistas hagan bajos relieves para que imprima terror a sus enemigos. El caso es que tenía muchos enemigos. Bueno, un grabado encontrado en Konjubjik muestra al rey asirio Surbanipal disfrutando de un picnic en su jardín muy relajadito, mientras que la cabeza de su enemigo cortada, que se llamaba Telumán, cuelga de las ramas de un árbol. Bueno, poca cosa. Bueno, no obstante, Asiria no era invulnerable porque en el 612 a.C. La codiciaban porque era riquísima, era sofisticadísima, era adelantadísima. Los judíos, como los hacen prisioneros muchas veces, dicen que era una ciudad de corruptos y viciosos. Claro, les caía como una patada porque lo habían hecho la Pascua. Bueno, en el 612 cae la ciudad de Nínive y a la gente que no matan se la llevan de esclavos. Es saqueada por una rebelión de los babilonios. Deja la ciudad más rica del mundo en ruinas, con unos palacios ardiendo y sus habitantes muertos o deportados como esclavos, como os he dicho. El polvo se asienta sobre la destruida biblioteca del difunto rey Asurbanipal y la cuidadosamente transcrita epopeya de Gilgamesh, que es maravillosa. Gilgamesh existió, lo que pasa es que es como el Cid que le añaden, le inventan, para hacerlo como más grande, así más... Pero lo hacen artísticamente, que eso es lo difícil. Bueno, 2500 años más tarde, con diferentes autores, y hay trozos que están mejor y trozos que están peor, que eso pasa también en la Celestina, eso pasa también, bueno, en montones de obras. Lo del copyright, como os he dicho, no siempre estaba claro. Bueno, en el libro de 1853, el problema rescatado por un hombre llamado Hasmus Rassan, que ahora os hablaré de él, que lo despreciaron, hizo un trabajo maravilloso, era inteligentísimo también, como el George Smith, y lo han borrado del mapa, lo han desprestigiado. Y Rassan había crecido en Mosul, pero él era cristiano, al otro lado del río. Es una época, él es descendiente de los asirios, y habla árabe, habla siríaco, habla inglés. Es una época en que los imperios, me parece que francés también, los imperios que eran Inglaterra, Francia, consideraban a los locales como poco menos que manipuladores de pala, arrieros, borricos, y los denigraban. Y él había sido designado por el imperio, por el Museo Británico, para liderar la excavación arqueológica más importante en esos tiempos. Fue el primer arqueólogo nacido y criado en Medio Oriente, Rassam. Era muy inteligente, pero lo despreciaron y lo han borrado de la historia. La familia de Rassam era cristiana caldea, que son descendientes de los que habían convertido al cristianismo en el siglo IV, eran descendientes de los asirios, de los que y habían mantenido étnicamente signos distintivos de poblaciones de árabes y kurdas en Irak. Bueno, cuando Rassam estaba creciendo, Mosul era un lugar pacífico. La ciudad era parte del Imperio Otomano, como os he dicho, el Imperio Otomano que estaba decayendo ya en aquella época de abandono, etcétera, pero casi todo sigue siendo poderoso, que se va esfumando, se va desmembrando, y era un lugar provinciano, estancado, que tenía poco que ofrecer a nadie, y una persona llena de talento como este joven Rassam. Se van a juntar Rassam, se van a juntar George Smith, que también es un joven de talento londinense. En fin, se van a juntar muchos talentos que después los va a borrar el recuerdo, los va a borrar la memoria, y ellos van a ser los artífices. Pero en 1945, cuando Rassam no, eso está mal. En 1845, cuando Rassam tiene 19 años, conoce a alguien que cambia totalmente su vida, que es Austen Henry Layard, que es muy famoso. Layard es un aventurero, un buscador de tesoros. Bueno, para los arqueólogos de primero del siglo XX, esta gente eran como buscadores de tesoros, no eran arqueólogos serios, pero es que la arqueología, conforme la tecnología va avanzando, claro, los criterios también
van cambiando. O sea, cuando tienes carbono 14, pues tú sabes de datas como las momias que os conté el otro día de Chinchorro, pues dice, tienen 7.000 años, no tienen 2.000. Entonces, claro, la actividad de los arqueólogos es totalmente diferente, mucho más contrastada, mucho más estricta, etcétera. Entonces, pues no meten tanto el pico, la pala, como se cuenta muchas veces, sino el cepillo. Bueno, Layard era un aventurero que había llegado de Medio Oriente a caballo a finales de la década de 1830, se quería ir a Ceilán, y entonces aterriza por ahí y es como que, ¡oh, qué bonito! Armado con, bueno, con mucho dinero, con escopetas, con revólveres, con de todo. Para cuando llega a Mosul ya había visto los templos de Petra y Baalbek, pero así como las ciudades de Damasco, Alepo, etcétera. Pero cuando llega a Mosul se fascina totalmente. Pero las ruinas no excavadas de Irak son las que realmente le enamoran, le cautivan al hallar. Y este escribe: un profundo misterio frota sobre Asiria, Babilonia y Caldea. Me parece que era abogado. Con estos nombres están vinculadas grandes naciones y ciudades, la llanura en los que tanto judíos como gentiles buscan la cuna de su raza. Cuando se ocultaba el sol y vi por primera vez este gran montículo de Nimrud erigiéndose contra el claro del cielo vespertino, estaba en el lado opuesto del río y no muy lejos, y me dejó una impresión que nunca olvidaré. Mis pensamientos constantemente están en la posibilidad de explotar exhaustivamente con una pala esa grandiosa ruina. Todos están, claro, hace 2.500 años, todos están enterrados en arena. Tras años, por eso yo no sé si había estado en Egipto, pero sorprende cómo están las columnas también tan perfectas, ¿no? Y claro, es que estaban enterradas en arena, o sea, estaban conservadas de maravilla. Bueno, tras años de negociaciones para hacer las excavaciones con los otomanos, con las autoridades otomanas que suponían soborno, Layard al final puede usar la pala en el montículo Nimrud, unos 30 kilómetros al sur de Mosul, como os he dicho, Mosul, que ocupa parte de lo que era la antigua Nínive. En el verano, que me parece que tenía 7 kilómetros cuadrados el interior, después tenía unas murallas maravillosas y 15 puertas. En el verano de 1845, Rassan me parece que es el, digamos, su ayudante. Ese es el lugar, los dos muy inteligentes, ese es el lugar que según la autoridad de iraquía, él empieza a demoler el palacio, pero en poco tiempo le aparecen montones de cosas. El primer día de excavación, Layard encuentra el contorno de un palacio real. Una semana más tarde está extrayendo enormes planchas de alabastro que solían cubrir las paredes. Sí, porque ponían ladrillo y encima le ponían alabastro, que es lo que pasa también con nuestra Alhambra. Lo que pasa es que los turistas le pegaban pellizco al alabastro de colores para llevarse un recuerdo y han tenido que poner resina transparente por fuera para que no lo arranquen trozos, porque no podéis imaginar qué trozos ha arrancado. Bueno, ponían, porque nuestros musulmanes traen el conocimiento de esta zona, del creciente fértil, sobre todo el aprovechamiento de bienes escasos como el agua. Por eso en el sur, que somos muy desérticos, los musulmanes hicieron con su acequia, etcétera, una economía y una agricultura pujante. Bueno, salen las enormes planchas de alabastro que solían cubrir las paredes, que era como color lapislázuli, paneles que retrataban el poder del rey asirio, Asurbanipal, y la postración sumisa de sus enemigos. En cuestión de 3 o 4 años, Layard había desenterrado la civilización totalmente de la antigua Asiria, que hasta entonces no había sido nada más que una hipótesis, nadie sabía dónde estaba Nínive. Mencionado en las páginas de la Biblia, y había llenado el Museo Británico de escultura y escrito el lugar en que nació la civilización urbana. Era un mito, pero nadie daba con Nínive. Su historia de las excavaciones, publicada en 1849 con el nombre de Nínive y sus restos, se hicieron famosísimos. Fue un bestseller de la época. Se convirtió en un éxito de venta inmediato. Pero, sin embargo, él mismo lo admitía, nada de esto había sido posible sin su ayudante Hormuz Rassan, su ayudante que era súper inteligente y una persona honrada. Si bien el inglés sabía cómo conseguir fondos de los patronos de los museos británicos, era Rassan quien sabía cómo lidiar con los aldeanos del norte de Irak, quien hablaba árabe, turco y siríaco, el lenguaje de los cristianos. Inglés también hablaba de los cristianos asirios. Es Rassan quien sabe cómo regatear con los jeques tribales, cómo sobornar al gobernador local con
con café, cómo contratar 300 hombres. Es la mano militar y aquí del arqueólogo. Para que, muy inteligente también, para que arrastren una colosal estatua de un toro con alado hasta el Éufrates, no, hasta el Tigris, y ponerle a flotar en una balsa de tablas de madera y pieles de cabra infladas. Toneladas de piedra, tela. Por más que quisiera, Rassan y Layard no podían embarcar todo para el Museo Británico. Entre los sitios que excavaron estaba la Puerta de Nergal. Me parece que la Puerta de Nergal es por donde sacaban a los animales. Había una puerta específica que era para sacar a los animales a brevar. En el muro del norte de Nínive. La misma puerta frente a la que un yihadista con un martillo neumático estaba destruyéndola en un vídeo, me parece que en 2014 por ahí. Él se para, creo que en 2014, él se para en febrero a grabar una diatriba contra el politeísmo y la idolatría del mundo preislámico. Bueno, la puerta está flanqueada de un par, tengo que leerlo, de majestuosos toros, porque ellos tienen cuadernos de campo y entonces han tomado varias cosas. La puerta está flanqueada con un par de majestuosos toros con cabezas humanas de 14 pies de largo y hay 15 puertas, y todavía enteros, aunque agrietados y averiados por el fuego. Son preciosísimos. Yo he visto algunos, conocidas como Lamatsu. Estos toros alados son los Lamatsu. Estas bestias eran puestas en las puertas de las ciudades asirias para protegerlas de los malos espíritus. Eso también lo hacen los chinos. Si vais a un restaurante chino, siempre tienen como dos leones, que es como para proteger el lugar de los malos espíritus, ¿no? Para intimidar a los enemigos y alejar a los espíritus demoníacos. Bueno, no pudieron alejar a los vándalos del Estado Islámico, quienes rompieron la cara de Lamatsu con un taladro neumático. Qué pena. A medida que sacaban a Siria del olvido, Layard y Rassan forjaron una amistad que duró hasta el resto de su vida, porque a Rassan lo desprestigiaron muchísimo en Inglaterra, mientras que Layard, como muchos orientalistas europeos, se deleitaba vistiendo ropas orientales. Rassan hacía lo contrario, se vestía de inglés. Vivía en Irak y se vestía de inglés, y el otro, que era inglés, se vestía de iraquí, con los faldones largos. Bueno, él se vestía como un inglés victoriano y estuvo en Cambridge estudiando. Él decía que prefería ser un desollinador en Inglaterra que un pachá en, en Turquía. Bueno, Rassan cabalgaba por las llanuras de Irak con chaleco, chaqueta y se convirtió al protestantismo. Atención, se mimetizó. Pasó 18 meses en Cambridge, que lo he dicho, desde donde escribe a Layard. Prefiero ser un desayunador en Inglaterra que un pachá en Turquía. Las excavaciones dependen tanto de Rassan que cuando Layard se retira, Layard se fue a ser diplomático, a tener una vida, se hizo famoso, no sé, eligió otro camino, ya se saturó de eso, para convertirse en un diplomático y político del Museo Británico, y contrató al joven iraquí para que continuara su obra porque era inteligentísimo, para que continuara las excavaciones. A su retorno a Mosul, él demostró una asombrosa devoción a los intereses de su país adoptivo, Rassan. La arqueología era central en estos momentos porque suponía prestigiar a los museos, prestigiar al país. En la región del Tigris, que estaban explorando los británicos, estaban compitiendo con los franceses, y ellos, uno para llenar el Louvre y otro para llenar el British Museum. Así que como tienen que devolverlo, se quedan vacíos. Porque Irak quiere que se lo devuelva. Lo que pasa es que está el Estado Islámico, no es cuestión en estos momentos. Y entonces estaban compitiendo los dos por las civilizaciones milenarias, a ver quién se llevaba más. El primero en excavar Nínive había sido un francés que se llamaba Paul-Émile Botta, y aunque él había suspendido sus excavaciones para concentrarse en la aldea cercana de Cochabar, se entendía que el lugar seguía estando bajo la influencia francesa, y los ingleses no tuvieron más remedio que repartirlo. No obstante, Rassan hizo trampas. Estaba en su tierra, es natural del sitio, y no iba a dejar que los franceses, los tesoros de Nínive, se los llevaran los franceses. Entonces cavaba por las noches. No quería que los tesoros de Nínive terminaran en el Louvre, sin ningún tipo de permiso oficial y trabajando. Ay, me están llamando. Ay, madre mía. De verdad, ¿eh? Sin ningún tipo de permiso oficial y trabajando por las noches, la oscuridad. Rassan hizo que su equipo, que no había luz eléctrica en esa época, cavara en la esquina del norte de lo que era Nínive, del montículo, porque ahí no sabían lo que había abajo. Y en diciembre de 1853, casi unas semanas después de empezar a excavar, bueno, la biblioteca de Surbanipal, un enorme pedazo de tierra colapsó y Rassan oyó a sus hombres decir: Subar, Subar,
que significa imágenes, imágenes, que hemos encontrado imágenes. Bueno, allí a la luz de la luna estaban unas placas, unas piedras que habían sido talladas hacía 2500 años, los bajorrelieves. En Sudamérica dicen los sobre relieve, lo dicen al revés que nosotros decimos los bajos y ellos dicen los sobre. Antes, para las habitaciones del rey Asurbanipal, quien reinó entre 688, como os he dicho antes, 627 a.C. Bueno, el arte era de una calidad alucinante, porque es la muerte de una leona, que hay una leona con flechas que se está arrastrando, que son escenas de una caballería. Yo he hablado de eso, de leones en Mesopotamia, de animales que sucumben a las flechas del rey, escenas conmovedoras con una intensidad grandísima, dramática, la leona moribunda, que supera todo lo que había sido hallado en Medio Oriente antes. Señala John Curtis, presidente del Instituto Británico para el Estudio de Irak. Dice, las escenas de la cacería de leona datan del reino más desarrollado, tengo que leerlo, del arte asirio. Son las tallas de relieve asiria más bonitas y sofisticadas. Bueno, eso ya, solamente eso hacía al Palacio de Asurbanipal excepcional. Uno de los hallazgos más importantes del siglo XIX. Pero es que además está la biblioteca. El piso de Palabras estaba lleno de la biblioteca del rey. Aunque no sabían leer escritura cuneiforme y todavía no sabía Rassam, había encontrado la tableta número 11 del diluvio. Los cajones que contenían los restos de la biblioteca de Asurbanipal llegaron a Londres y ahí estaba John Smith, que fue el que tradujo todo. Pero John Smith en esta época es un niño que está todavía en el colegio. Como Rassam, Smith no es un miembro natural de esta clase establecida en la época victoriana, este elitismo tan grande que hay en la época victoriana. Su familia era de clase trabajadora y cuando tenía 14 años había sido aprendiz de una firma de imprenta, de grabadores, de billetes de banco, etc. El chico era un buen dibujante, pero para cuando empezó a trabajar ya estaba cautivado por las intrépidas aventuras del Hayar y por las antigüedades que estaban llegando al British Museum de Nimrud y Nínive. A mediados de 1850, de la década de 1850, Smith pasaba todos los días su hora del almuerzo en el British Museum, fascinado con las tabletitas que llegaban de los palacios de los reyes. Os digo que esto es una historia totalmente novelesca. Y a sus 20 años, en 1860, Smith ya había empezado a entender la escritura cuneiforme, que es dificilísima y se tardan años en aprenderla. Y él con 20 años ya sabía traducirla sin que nadie le enseñara. Tanto la escritura cuneiforme como el idioma acadio, en el que la mayoría de las tabletas estaban escritas. Un año más tarde lo contrataron en el museo, pues ya por pesado, yo creo, para limpiar y organizar las tabletas. Bueno, las tablillas. Contaba con una asombrosa memoria visual y así que era capaz de reensamblar y descifrar oraciones casi legibles que estaban dispersas en cientos de fragmentos, porque había miles, me parece que había 7000 tablillas, fragmentos quebrados. No pasó mucho tiempo antes de que Smith, que nunca había ido a la universidad y nunca había salido de su país, hiciera importantes descubrimientos y traducciones sobre la historia de la literatura del Imperio Asirio. Era simplemente genial. De hecho, murió, ahora lo contaré, con 36 años y había escrito 7 libros, pero lo han borrado de la historia como Rassam. En realidad fueron los dos artífices de las traducciones, del descubrimiento y tal, pero ya veréis cómo en una sociedad tan elitista como la victoriana dijeron que Rassam era nada y que el otro invisible. Bueno, a Smith le complacía el reconocimiento de los otros asiriólogos, por lo que realmente quería algo que lo hiciera famoso fuera de ese círculo, algo que justificara que lo mandaran al sitio a primera línea, a una expedición a Irak, y lo consiguió. En noviembre de 1872, era muy jovencito, mientras leía la poesía sobre el diluvio, supo que lo había encontrado, el poema de Gilgamesh. Estaba tan entusiasmado, escribió una de las personas que estaban ahí, que se puso a quitarse la ropa. ¡Ay, estos ingleses! Que corría por todos lados quitándose la ropa. Bueno, 2 meses más tarde, John Smith iba camino de Irak para continuar la labor que habían hecho los otros, las excavaciones que habían empezado una generación anterior, pero sin la gracia del Hayar y la astucia de Rassam. Le quedó difícil, aguantar allí. No soportaba la falta de higiene, la miseria del Imperio Otomano, no soportaba, le horrorizaba la falta de limpieza, la comida le producía asco y era demasiado ingenuo para pagar las propinas que le habrían facilitado cualquier transacción. Venía de otra sociedad totalmente distinta, era un intelectual y no se adaptaba a lo que había allí. Sin embargo,
John Smith era un genio. Para cuando murió en 1876, tenía 36 años, murió de disentería en Alepo y había publicado 8 libros, yo he dicho 7, eran 8, y sobre la historia lingüística asiria. Había hecho decenas de grandes descubrimientos y traducciones, descubrimientos arqueológicos, y había descubierto la primera gran obra de la literatura de la historia. Y solo vivió 36 años, para que veáis qué excepcional. Pero Rassan también era un genio, ¿eh? Con la muerte de Smith, el Museo Británico volvió a llamar a Rassan, quien pasó a encontrar y excavar la ciudad de Babilonia de Sipar y a descubrir una puerta que había también de bronce espectacular, que estaba estupenda, del Palacio de Balabat, así como enviar más de 7.000 tablillas cuneiformes a Londres. Pero así todo lo despreciaron después. Todos estos descubrimientos debería haberlo hecho famoso, pero para cuando hizo su última expedición en la década de 1880, Hormuzd Rassan ya estaba siendo borrado de la historia. Sir Henry Rawson, quien había sido cónsul británico en Bagdad cuando Rassan estaba haciendo sus excavaciones nocturnas en Nínive, se acreditó el descubrimiento y dijo que el descubridor había sido él, del Palacio de Asurbanipal, ni de broma. Que Rassan escribió, el diplomático era solo un asalariado, un excavador, que no era nadie, que fue el que decidió en la parte francesa excavar por la noche, o sea, el que hizo todo. Que solamente era un supervisor, que no era nadie, que él era el descubridor. Conforme aquello se iba hinchando como un globo, me refiero, las tablillas se iban traduciendo y se iba viendo la magnitud de lo que era el Palacio de Asurbanipal, pues claro, todo el mundo quería colgarse medalla. Y aquí el cónsul, pues, bueno, y nada, y aún más insultante fue la insinuación hecha por uno de los curadores del Museo Británico de que Rassan se había enriquecido vendiendo, gracias al comercio ilícito de antigüedades que había prosperado y gracias a las excavaciones de Irak que había financiado el Museo Británico. Ya sabéis que destacar es tan peligroso o más que no destacar. Hormuzd Rassan, aunque lo había impresionado tanto los modales de la sociedad victoriana, quien había dedicado toda su carrera al servicio del Imperio Británico, fue ninguneado. Fue blanco de su esnovismo, racismo y menosprecio. No pudo encontrar ninguna editorial británica que le permitiera publicar sus memorias, y para cuando murió en 1910 hasta su nombre había sido borrado de todas las placas y guía del visitante del Museo Británico. Y no se han recuperado, o sea, no ha sido para decirse de que, mire, nos equivocamos, esta persona no era así. No lo han hecho, ¿eh? Han sido los de fuera los que lo han dicho. El único inglés que lo apoyó fue su viejo amigo Layard Rassan, y escribió Layard, dice, uno de los hombres más honestos, sencillos que he conocido, y sus servicios nunca han sido reconocidos. Rassan sigue siendo recordado en Mosul. Dice Lamia Gailani, que es arqueólogo iraní de la University College de Londres. Dice, estamos muy orgullosos de él. En el Reino Unido, sin embargo, su figura nunca ha sido rehabilitada, o sea que lo despreciaron y ahí se ha quedado. Bueno, una generación después de este retiro, la arqueología totalmente se convirtió en la búsqueda científica y disciplinada del conocimiento. Como os he dicho, que cada puñado de tierra era cercenado, se empezó a colar, se guardaban dientes, mandíbulas, bueno, semillas, y se hacía un cuaderno de campo, y cada fragmento de cerámica a medir y analizar. De la perspectiva de la arqueología moderna, Layard y Rassan habían sido pagados por un poder imperial para sacar obras maestras de arte mesopotámico, antes que los franceses no son más que para esta gente, más que buscadores de tesoros, ruines, pagados por el Museo Británico. Dice Gailiani, dice, para los iraquíes, por supuesto, el tema es muy emotivo. Durante mucho tiempo ha ido al Museo Británico a ver estas antigüedades y piensa que deberían devolverse a Irak. Pero por el momento guarda silencio, pues son conscientes de que lo que está pasando en su país, y saben que el Museo Británico y en el Louvre al menos están a salvo. Está claro, ¿eh? No todo el mundo está dispuesto a disculpar a los poderes coloniales, ¿eh? No obstante, a pesar de todos los tesoros de Layard y Rassan se llevaron de Mesopotamia, respetaron ciertos lugares que el Estado Islámico no ha respetado. El más pequeño de los montículos, del antiguo montículo de Nínive, nunca lo tocaron porque es un santuario donde está ¿cómo se llama? La tumba de Jonás. Se llama Nevi Yamush o Nevi Janush. Es el lugar donde estaba enterrado el profeta Tomás, que es profeta en las diferentes
religiones. Seguían durante siglos, entonces lo respetaron los musulmanes, los cristianos, los arqueólogos. Tal. Durante siglos había sido un lugar santo, un lugar venerado de oración y peregrinación de los cristianos y musulmanes de Mosul. Y entonces la Yari Rasham, saben que ahí abajo hay un palacio, pero no lo tocaron porque arriba está la tumba. Y llegó el Estado Islámico, le metió dinamita y lo destrozó. Y todas las riquezas, todos los rodillos, todo el oro que hay abajo, lo robaron, lo repiñaron y lo han vendido a vendedores particulares de europeos, norteamericanos, etc. Sabéis que, bueno, estaba sobre un palacio asirio, pero era un lugar sagrado para varias religiones y decidieron no tocarlo, por lo que no querían profanarlo. Sin embargo, los que no tuvieron escrúpulos, el 24 de junio de 2014 fueron los del Estado Islámico que lo pusieron todo con explosivos y lo destrozaron. Según Qais Hussain Rashid, el viceministro de Turismo y Antigüedades de Irak, obras de arte que estaban debajo del santuario han sido rapiñadas y están en manos de vendedores privados en Europa. Siempre igual, de verdad. Hay cientos de sitios antiguos en manos del Estado Islámico en la actualidad, pero bajo los restos de Nebi Yunush hay un lugar inexplorado que es un antiguo palacio que se esconde el palacio del rey asirio Asharhadón y que podría contener importantes tesoros artísticos y literarios del mundo antiguo. Lo más probable es que hasta que no dejen de estar los talibanes en esa zona no lo podamos saber. Bueno, espero que os haya gustado esta mañana.